una hora profética. Entonces, pues apenas íbamos a la mitad del seminario que se traía preparado, pero viendo la situación y todo, se ha pensado pues condensarlo, y es bueno hacer un resumen. ¿Está bien? Es bueno hacer un resumen. ¿Se acuerdan de qué estudiamos el primer día? A ver, recuerden. De la promesa. Ese fue el segundo día. El primer día estudiamos que Dios hizo al hombre santo, perfecto y en armonía con la ley de Dios. También estudiamos que Cristo Jesús desarrolló un carácter en su humanidad, un carácter santo. ¿Amén? Sí. Y también estudiamos de que la única manera para que el hombre volviera a ese estado que perdió de santidad y armonía con la ley de Dios se llama la justicia de Cristo. Amén. Y hemos estudiado hoy que ese gran mensaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra es la esencia y lo que le da poder al mensaje del tercer ángel. Y también hemos estudiado que la vida de Cristo que intercede por nosotros en el cielo, Cristo Jesús, se nos es dada, y el desarrollo de su carácter santo de una manera gratuita. Amén. Y con lo que terminamos en esta tarde, antes de la comida, es que lo único que espera Dios es un pueblo dispuesto a reflejar su justicia. Amén. Dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente revelado en su pueblo, entonces es como una causa-acción. Cuando, entonces, y esa cita, esas formas de lenguaje las usa mucho la hermana Juay. Cuando el pueblo haga esto, entonces esto. Así va a ser. Cuando la nación se despegue de la justicia, entonces se verá la obra maravillosa de Satanás, engañador, etc. Entonces lo único que está esperando Dios, ¿qué? A ver, ¿qué está esperando? Carácter. Así es. Lo único que está esperando es, y lo va a ver, sí lo va a ver. Gloria a Dios que ahorita lo hay. Él sabe quiénes de aquí están envueltos en esa lucha de reflejar su carácter. Amén. Es Él que lo sabe. Y cuando haya habido esas personas que estén dispuestos y que den frutos de justicia, Dios va a decir, de hecho, déjeme ver una cita por aquí, creo que por aquí me quedé. No se ve porque no está conectado. ¿Dónde está, hermano? Por favor, hermano Marquito, que ha sido hermano Marquito. Ok. Ahí está la cita. Estamos haciendo un repaso. Y quiera Dios, hermanos, que no nos vayamos de aquí sin comprender las bases de este mensaje. Pero dice aquí, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que dice que no recibirán el sello de Dios. Bueno, antes de empezar el estudio vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu mensaje, Señor, la oportunidad gratuita que nos ofreces desde el lugar santísimo, el santuario celestial.
y nos haces proclamadores de esta oportunidad gratuita a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por darnos ese privilegio y ayúdanos a comprender nuestra responsabilidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y miren, hermanos, vamos a leer la cita. Porque no todos los que profesan observar el sábado serán ¿qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el sellamiento? ¿Qué es lo que acabamos de estudiar? Es un afianzamiento en la verdad que produce ¿quién? La justicia de Cristo en nosotros. ¿Verdad? Okay. Porque es la justicia en nosotros que hace que nos afiancemos en la verdad, porque la verdad es la justicia. Realmente son sinónimos. Pero dice, no todos los que profesan observar el sábado, en otras palabras, viven la justicia de Cristo. Ni la van a vivir. Aún entre los que enseñan la verdad hay hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Es decir, aquí decidieron no a la voluntad, a la justicia de Cristo. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes, obras de justicia. Los que conocieron también, ¿qué dice allí? La profecía y los tesoros de la sabiduría humana deberían haber actuado de acuerdo con su fe. Deberían haber mandado, ¿qué dice? A sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Amén. Entonces la justicia también debe manifestarse ¿dónde? En un hogar bien ordenado, hermanos. Porque un hogar bien ordenado con la influencia del precioso don de Cristo Jesús y su obediencia a nosotros, su perdón y obediencia, es una poderosa influencia para la verdad. Pero muchos estudiaron profecía, estudiaron doctrina, pero se olvidaron ¿de qué? Se olvidaron de que su familia era la primera que debería conocer este mensaje. Y hermanos y hermanas, hay un gran reto. Antes de salir a salvar a otros, procurémonos primero para hacer todo lo posible que nuestra familia entienda este gran mensaje de salvación. Y también se puede salir a buscar a otros, pero nunca olvidemos a nuestra familia. Amén. Nunca olvidemos. Me acuerdo que antes, cuando estaba en la organización, se platicaba con los hijos de los pastores. Ellos odian, la mayoría no quiere ser pastor, y los que quieren ser, porque les va a ir bien económicamente. Pero muchos no quieren nada de esto. ¿Por qué? Porque su padre nunca les dedicó tiempo. Uno de ellos me dijo, mi padre le dedicó tiempo a todos los hijos de los hermanos, en conquistadores, en días mayores, en no sé qué tanto. Y a nosotros, como sus hijos, nunca nos dedicó tiempo. Por eso no queremos nada que saber del pastorado. Así que hermanos predicadores, hermanos que están a cargo de un grupo de sostén propio, es necesario hacer las dos cosas. Es necesario cuidar a la familia y es necesario cuidar también a la familia de Dios. Amén. Sí. No sea que habiendo ganado a muchos, se pierdan a los más cercanos. Habiendo caminado tras las montañas a ganar a otros, perdamos a los que duermen en nuestro mismo hogar, los padres y a los hijos. ¿Sí? A los padres y a los hijos. ¿Se acabó? ¿Qué es lo que se acabó? Vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano regresó a la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿Y qué dice aquí? Y que los santos estaban sellados. ¿Y qué más? Ya, Señor, ya está el grupo que aprovechó tu justicia, ya está listo. Amén.
ya está listo. Llegará un momento que se dé ese informe. Amén. Ya está listo ese grupo. ¿Quiénes son? Solo Dios lo sabe. Amén. La sierva del Señor dice que los santos sellados no sabrán que están sellados. Pero llegará un momento en que la justicia de Cristo será perfectamente reflejada en su pueblo, que el ángel con un ángel con tintero de escribano suba de la tierra hacia el cielo, entre al lugar santísimo, pues ahí está Cristo, ¿verdad? Y le diga: los santos están sellados. Amén. Y numerados. Bueno, ahorita estamos hablando de la justicia de Cristo, pero hay mucho que aprender de aquí. Entonces, miren, ahí está otra vez. Ahí está el entonces y el cuándo. Entonces vi a Jesús que había estado oficiando ante el arca que contiene los 10 mandamientos. Cuando volcó el incensario, levantó entonces las manos y en alta voz exclamó que consumado es. Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando Jesús formuló esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique ¿qué? ¿Y cómo se practica la justicia? Por la fe. ¿Eh? Aquí dice: siga practicando la justicia, es decir, bueno, ahora ya la justicia va a vivir en usted, ya está sellado. Y el que es santo, santifíquese ¿qué? Todavía. Amén. Entonces nosotros estamos, de acuerdo a la profecía, bueno, estamos ya en esa última parte. Estamos en esa última parte. Pero el apóstol Pablo, esto lo prediqué con unos hermanos en Palenque. Bueno, si están viendo, va a ser un repaso otra vez. El apóstol Pablo, hablando de la justificación por la fe, presenta lo que se llama una alegoría, es decir, una ilustración, para que nosotros entendamos qué tan serio es vivir en este tiempo. Pablo lo presenta desde su tiempo, pero a nosotros se nos aplica en la última parte ya del tiempo del fin. ¿Verdad que sí? Entonces, abran sus Biblias en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 habla de lo que ustedes ven en la pantalla. A ver, antes de empezar a leer la Biblia, ¿qué están viendo en la pantalla? Una mujer con 2 esposos, dice ahí abajo. ¿Es posible una mujer con 2 esposos? Sí, sí, es posible. Ahora, ¿es bíblico? ¿Quién de los que están ahí está feliz? Unos dicen ninguno y otros dicen los 3. No, el que tiene abrazado. Dice el hermano, el que está más cerquita, el que la tiene abrazada. O ese es el más engañado, dicen unos. Pero está bien alegre. El feliz es el que está lejos, dicen los otros, porque ese está más lejos, pero le muestra su amor la dama. ¿Cómo? Ah, el hermano dice, depende quién mantiene a la dama. Los 3 están felices porque no, si hay una mentira no pueden saber, si no ya no tuviera las cosas. El hermano dice, los 3 son felices porque viven en mentira. El más feliz el negro. ¿Qué dice
hermano? Es más feliz este de negro. Es más feliz este de negro, ¿por qué? Porque le está quitando mujeres. Porque le está quitando la mujer al otro. Ajá. Hermanos, el apóstol Pablo presenta un ejemplo en la escritura. Ahora, ¿qué piensan de esa mujer con respecto a las damas aquí presentes? ¿Qué piensan de esa mujer? Adúltera. ¿Qué dijo, hermano? Adúltera. Mujer adúltera. ¿Qué más? Infiel a Dios. Infiel a Dios. ¿Qué más? Infiel a su marido. Una mujer que engaña. ¿Mujer qué? Infiel a su marido. ¿Cómo? Infiel a su marido. Una mujer infiel, adúltera, engañadora, A su esposo. que engaña a su marido. ¿Qué más? Una mujer atrevida. Sí, muy bien, esa definición estuvo también atrevida. ¿Qué más? Una mujer que no ama, no quiere a ninguno de los dos. Muy bien, una mujer que no ama, que juega con quién. Que no, el hermano mencionó algo, que no quiere a ninguno de los dos. A una mujer que no sabe lo que quiere. Está perdida. El hermano dice que es una mujer ecuménica. Babilónica. Una mujer babilónica. Una mujer que tiene para los dos. Que fornica con los reyes de la tierra. Bueno, ¿están seguros de lo que acaban de decir? La palabra de Dios no falla. Creo que es su familiar. ¿Cómo? Creo que su familiar pues le está dando la mano. Ok, el otro dice, bueno, ese es su familia, es su primo, dice. Ok, suficiente. Suficiente porque la Biblia nos va a enseñar algo esta noche. Amén. Romanos capítulo 7. Vamos. Dice la escritura: ¿acaso ignoráis, hermanos? Estamos hablando de Romanos. Romanos habla de la justicia de Cristo. Amén. Sí, Romanos 1, 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después a quién, al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces Romanos nos habla de este gran mensaje que hemos estudiado este fin de semana y este santo sábado. Ahora vamos a ver: ¿acaso ignoráis, hermanos? ¿A quién les está hablando? ¿A los falsos hermanos o a los verdaderos hermanos? A los verdaderos, porque no les dice falsos. Pero ahora sucede que los verdaderos hermanos tienen que aprender algo. Dice: pues hablo con los que conocen la ley. A ver, ¿de qué ley está hablando? ¿Ley ceremonial o la ley moral? Ley moral. Bueno, vamos a preguntarle a la Biblia. Implica la ley moral. Pero vamos a preguntar de qué ley está hablando. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es una pregunta. Ahora, ¿de qué ley está hablando? A ver, vamos a ver. Esta es la pregunta, ¿correcto? Esta es la pregunta. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. ¿De qué ley está hablando? A ver, otra vez. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. ¿De qué ley está hablando? Bueno, implica el séptimo, pero alguien dijo ahí de la ley civil. Bueno, ¿y la ley civil qué hace con el hombre y la mujer cuando van que se quieren mucho? Está hablando de la ley de qué. A ver, ¿el matrimonio es una ley? ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Qué dice? ¿Es una ley o no es una ley el matrimonio? Mire lo que dice Discurso Maestro de Jesucristo, página 57, dice: al unir el matrimonio las manos de la santa pareja, diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? ¿Qué dice allí? Dictó la ley del matrimonio.
obviamente en la ley moral, en el séptimo mandamiento, está allí incluida que la ley de ¿qué? Del matrimonio. Ajá. Dice, los que, dice, para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo, lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno era una ley que reportaba la más elevada bendición y progreso para los hombres. Amén. ¿El matrimonio es una ley? ¿Sí? ¿Está incluida dónde? En los 10 mandamientos, porque recuerden que vino primero el matrimonio, obviamente la ley de Dios, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya estaban los principios, pero el mandamiento número 7, no cometerás adulterio, vino después de ¿qué? Del matrimonio. Primero vino el matrimonio y después vino ¿qué? El mandamiento. Entonces, de acuerdo a la Biblia y a la Escritura, al Espíritu de Profecía, el matrimonio es una ¿qué? ¿Y cuál es la ley? Aquí dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la ley del matrimonio. Entonces Pablo dice aquí, ¿no sabéis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido. Por la ley, perdón, gracias. Está sujeta por la ley al marido. ¿De qué ley está hablando? De la ley del matrimonio. Hermano, por eso cuando se lee a Pablo hay que ser muy cuidadoso, porque Pablo te puede estar hablando de la ley moral, de repente de la ley del matrimonio, de la ley ceremonial. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver que todo nos lleva a lo mismo. A ver, vamos a ver. Dice, ¿acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Cómo es que se enseñorea del hombre? Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley ¿a quién? A ver, aquí hay varias damas que se han casado. Claro que sí. ¿Están casadas? Sí. La ley que Dios estableció en el jardín del Edén es que mientras su esposo vive, ustedes están sujetas a él. ¿Amén, hermanas? Bueno, como que un amén, como que a la fuerza. Y señoritas que están pensando en un matrimonio, esta es la ley que Dios estableció. Y también la ley que Dios estableció es que el marido debe estar sujeto a Cristo. Si ustedes van a buscar un esposo que esté sujeto al Papa, que esté sujeto al pastor y que esté sujeto a su papá y no a Cristo, pues piénsenlo bien 2 veces. El hombre debe estar sujeto a Cristo. Entonces, damas, señoritas, busquen un caballero que esté sujeto a Cristo. Amén. Sí, a Cristo. Eso es lo que es un hogar feliz. Entonces está la ley del matrimonio. La mujer casada está sujeta por la ley al marido. Mientras el marido ¿qué? Mientras el marido vive. Pero ¿qué pasa si mañana se muere el marido? Ella queda libre ¿de qué? Pero si el marido muere, ella queda libre ¿de qué dice aquí? De la ley del marido. Mira, ahí está, la ley del marido, la ley del marido. Por eso el marido, ¿qué dice? Dice, la ley se enseñorea del hombre mientras el marido vive, mientras el esposo vive, pues. ¿Sí? Aquí implica, repito, la ley del matrimonio y la ley moral. Ajá. Recuerden una cosa, hay un principio en la Biblia, la verdad no se contradice, la verdad se complementa. ¿Sí? Entonces dice allí, mientras el marido vive, está sujeta, pero si el marido muere mañana, ¿qué pasa? Ella queda libre ¿de quién? De la ley del marido. En otras palabras, ¿cuál es la ley? Estar unidos y serán una sola ¿qué? Una sola carne. A ver, vamos a entender el verso 3. Está asumiéndose el sol.
Así que debemos ir rápido. Así que si en vida del marido, a ver, vamos a entender, porque el verso 3 es lo que está en la foto. Sí, el verso 3 es lo que está aquí. Dice la escritura: así que si en vida del marido, mientras el marido está vivo, se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Vamos a pedirle a los niños que guarden silencio, y a los hermanos grandes y a todos los que estamos aquí, porque es día del Señor. Amén. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, se convierte ella en ¿qué? Y ustedes dijeron adúltera, ecuménica, traicionera. Bueno, no sé si dijeron traicionera. Le llovió a esa mujer, ¿verdad? Le llovió. Porque mire nada más, qué tramposa. Está en vida casada con uno y con otro. Dice, si se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será ¿qué? Entonces, para casarse con otro y vivir con otro, ¿qué debe suceder? ¿Qué debe suceder? La muerte ¿de quién? Del marido. Del marido. ¿Está claro hasta aquí? ¿Cómo? Ah, sí, es viceversa también, porque esa es la ley que los une a los dos. Si la mujer muere, entonces el marido, sí, porque no se vayan a sentir algunos, ¿verdad? O clarificar, nada más esto, no sentimientos, sino clarificar. Dice, ok, si se le muere el marido a una mujer, dice, no, pues yo sí me puedo casar otra vez. Pero si al marido se le muere la mujer, pues va a decir, bueno, es que la Biblia no dice. Bueno, son principios. Son principios. Entonces quedan libres. Pero hay una razón para que usted se case con otra persona: que el primer esposo muera, ¿sí o no? Mientras tanto, si están así, se llama adúltera, ¿sí o no? Se llama adúltera. Ahora, Pablo dice, pues ahí les va la enseñanza, o les voy a mostrar la enseñanza. A ver, ¿quién sería la mujer en la vida espiritual? ¿Cuál iglesia? A ver, nosotros decimos que la iglesia somos nosotros, ¿no? Bueno, pero aquí estamos hablando hablo con los hermanos que conocen la ley. La mujer, vamos a ver lo que dice la escritura. Así también, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿de quién? Entonces, ¿quién es la mujer? A ver, ¿Cristo o nosotros? Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿de quién? De otro. El otro, entonces, el segundo marido, ¿quién es? El segundo marido es Cristo, ¿sí o no? Porque aquí lo dice bien. ¿Quién es ese otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. ¿Para quién? Para Dios. Bueno, entonces, si la mujer somos nosotros, entonces, ¿quién es el primer esposo? ¿Cristo? A ver, ¿es la ley? Bueno, vamos a preguntarle a la Biblia. Aquí lo dice. Porque mientras estábamos, ¿dónde? En la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos. ¿Para qué?
Entonces, ¿quién es el primer esposo? La ley de la carne. El diablo. El diablo es el primer esposo. A ver, ¿en dónde se encuentran las pasiones pecaminosas? ¿En dónde? En la carne. ¿En la carne de quién? De nosotros, la humanidad, pues. Y en Gálatas se nos habla y se nos dice, miren, les voy a presentar el primer esposo. Dice, porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué dice que son? A ver, vamos a que nos presenten al primer esposo, ¿verdad? Porque el asunto aquí es que hoy debe haber un divorcio y un funeral y un casamiento. Claro que sí. La muerte, dice de Cristo, Ajá. ya no hay necesidad de guardar la ley. Bueno, exactamente, por eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar al primer marido. Gálatas 5, capítulo 5, verso 21, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 5:21 de Gálatas, 5:20, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que el primer esposo, ¿quién es? Las obras de la carne, ¿en dónde? En mí. ¿Cuáles son? Las que acabamos de leer, que incluyen de los pecados más fuertes como el adulterio, hasta la envidia y ¿qué más? Celos, pleitos, iras, enemistades, herejía, borracheras. ¿Cómo? Yo me acuerdo que dijo el hermano que encontró a alguien aquí, no sé, alguien dijo que encontró un hermano, después vino y lo encontró borracho. No sé si yo escuché esto en el Congreso o en otro Congreso. Entonces, ¿quién es el primer esposo? Dice aquí, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban, ¿qué dice aquí? En nuestros miembros, llevaban frutos ¿para qué? Para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella y que estábamos ¿qué? Estábamos sujetos. La ley nos decía que estábamos sujetos al primer esposo. Entonces el primer esposo es las obras y los deseos ¿de qué? De la carne. Y el segundo esposo, ¿quién es? Cristo. ¿Su justicia en dónde? En nosotros. Ahora, viene la pregunta. ¿Puede una mujer vivir con dos esposos? ¿Y qué dijo la iglesia? Si esa mujer vivía con dos esposos, ¿qué dijo que era? A ver, vamos a repasar. Adúltera. ¿Qué más? Traicionera. ¿Qué más? Hermanos, ayúdenme. Fornicaria. Inmoral. Ahora, ¿puede un cristiano vivir en la carne y con la justicia de Cristo a la misma vez? No se puede. Porque entonces la Biblia dice, será llamada ¿qué? Adúltera. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué se necesita para vivir en Cristo? Con la justicia de Cristo. Morir. Que muera el primer esposo. Amén. Hermanos, hoy este fin de semana, este santo sábado, estuvimos hablando de la justicia de Cristo. Y la Biblia nos dice que debemos estar casados con aquel que es el originador de esa obediencia y de ese perdón en nosotros. Pero la Biblia nos dice en esta tarde, ya cuando está terminando el Congreso,
Ok, te vas a ir a tu casa, vas a ir para allá. Pero quiero que te divorcies en el nombre de Jesús. Y no solamente divorcies, mata al primer esposo. Y estoy hablando espiritualmente, hermanas, por favor. Espiritualmente. No queremos tener malas noticias después. No, porque nos vamos a meter en un gran problema, honesto. Terminando este congreso, tenemos un deber. Matar el primer esposo. Porque todo lo que estudiamos este fin de semana, si queremos vivirlo en la carne y en el espíritu, la Biblia dice que eso es ¿qué? Esa es la mujer que nosotros agarramos piedras y tiramos en el culto antes de que empezara. ¿Se acuerdan? Y tiramos y tiramos y tiramos. Y dijimos, y este es esto, y este es el otro, y este es... Pues ese somos nosotros. ¿Cómo dice hermano Elise? Que queremos vivir con qué. Ahora que se nos presentó el segundo marido, Cristo Jesús, su justicia perfecta, es gratuito ese segundo marido, amén. Entonces el primer marido tiene que morir, porque entonces viviríamos en qué. En adulterio espiritual. Y entonces iríamos al cielo así. ¿Cómo? No se puede servir ni a dos señores, dice la escritura. ¿Verdad que sí? No se puede, hermanos. No se puede. Entonces, miren, hermanos. Primer esposo, Adán. Él pecó, todos hemos pecado. Entonces, cuando no sometimos nuestras mentes, nuestros pensamientos ni nuestras pasiones pecaminosas a Cristo Jesús, ellas nos dominaban, y como resultado del primer esposo es la muerte. Así con ese nos casamos. Pero Dios nos dice, el Evangelio nos dice, te presento al segundo esposo. Pero la ley dice, pero no puedes vivir con el segundo si antes no muere el primero. Amén. Hermanos, tenemos delante de nosotros un gran reto de aquí en adelante. La mujer, la iglesia, somos nosotros. Amén. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A la ley de quién? La ley que nos casaba con el primer esposo. Y esta frase debemos entenderla, porque si no viene un evangélico y dice, a ver, ¿ya vimos a la ley? Explícamelo. Creo que la ley, nos dice que la ley es, ya está. Sí, ellos saben ustedes su mentalidad de ellos, ¿no? Pero nosotros debemos entender el contexto. ¿Sí? Habéis muerto a la ley de quién? A la ley de unirse a la carne. A la ley que nos hacía esposos con la carne. Habéis muerto a la ley mediante ¿quién? Mediante el segundo esposo, amén. Mediante Cristo, mediante su justicia, mediante su obediencia. Hermanos, ¿quién es el que mata al primer esposo? ¿Eres tú? La Biblia nos dice que es el segundo esposo que mata al primero, amén. Ese es un esposo bueno, el primero, amén. El primer esposo le ofrece a la iglesia vida eterna. El segundo dice, estoy casado contigo y no te suelto, y estás casado y te ofrezco. ¿Qué me ofreces? No, cuidarte, protegerte, no, nada de eso. Muerte. ¿Cómo? Es al revés, ok. El primer esposo ofrece muerte. El segundo ofrece vida. El segundo ofrece vida. Gracias por corregirme. ¿Con qué esposo queremos salir esta noche de aquí?
Con el segundo. Entonces tenemos que pedirle al segundo que venga y mate al primero. Repito, estoy hablando espiritualmente, hermanos. Sí, ya aquí se preocuparon el primer matrimonio enfrente. ¿Cuándo es que se empieza? Cuando el segundo marido empieza a matar al primero. La esposa decide. Uno decide cuando venga Cristo, su justicia, y decirle: no puedo con mis defectos de carácter, iras, celos, contiendas, todo lo que está ahí, no puedo, Señor. Ven tú y mata al primero, te doy permiso. ¿Cuándo? Está la puerta abierta, mátalo. ¿O no? Hermano, sería que empieza a morir el primer esposo cuando reconocemos que somos pecadores. Cuando reconocemos que somos esclavos del pecado y como resultado la muerte. Y cuando experimentamos el dolor, porque el fruto del primer pecado fue tanto el dolor y la muerte. Y cuando nos invade el dolor y la muerte y la esclavitud del pecado, el alma anhela y desea a Cristo Jesús, el segundo esposo. Pablo estuvo en ese matrimonio. Claro que sí. Pablo estuvo en ese matrimonio. Sí. Verso Romanos 7:10 dice: y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Dice, Pablo entendía, tenía un concepto nada más en su cabeza del segundo esposo. Dicen que es bueno, dicen que es para vida. Dice, pero ese segundo esposo que es para vida, dice, yo mientras esté en la carne, para mí es para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él, ¿qué dice aquí? Me mató. Entonces Pablo estaba muerto con el primer ¿qué? Con el primer marido. Pero estaba enamorado del segundo marido, porque dice allí, de tal manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Estaba casado con el primero, pero en teoría sabía que el segundo era santo, justo y bueno, es su santa ley. Amén. Luego dice, lo que es bueno, es decir, el primer marido, es decir, Cristo y su santa ley, vino a ser muerte ¿para qué? Para mí, pregunta y afirmación. Amén. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién va a matar al primer marido? El esposo bueno, que es la encarnación de la ley de Dios. Amén. Él es el que mata al primer marido. Si Cristo es el que mata a los deseos de la carne. Amén, hermanos. Solo la esposa tiene que decidir que lo mate. ¿O no? Sí. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es ¿qué? Bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera ¿qué? Pecaminoso. Sí. Es una pregunta, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es decir, ¿la ley de Dios es muerte? No, la ley de Dios es vida. Pero la ley de Dios es muerte cuando estoy ¿en qué? Con el primer marido, en pecado. La ley produce vida. La ley es la justicia y produce vida. Pero cuando el hombre ha decidido estar con el segundo marido, la ley es vida. Pero aquello que es bueno, miren lo que dice allí, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es ¿qué? Bueno, dice, yo estoy pecando, pero lo que es bueno es el segundo marido, y el segundo marido, la ley, Cristo, produce en mí la muerte porque yo estoy con el primer marido.
Verso 14. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Aquí está el asunto. La ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Entonces Pablo decía, bueno, yo estoy en ese matrimonio indebido. Soy carnal, dice, pero la ley es espiritual. Entonces soy vendido ¿a dónde? Al pecado. El verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Eso qué? ¿Ese es el Pablo carnal o el Pablo espiritual? El Pablo casado con el primer marido. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es ¿qué? Bueno, si yo hago cosas que no quiero, la ley me está diciendo que yo estoy mal. La ley es buena, el primer esposo es bueno, amén. Yo soy el malo, perdón, el segundo esposo es bueno. Yo soy el malo con el primer esposo, está diciendo Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces ahí Pablo está tratando de vivir ¿con quién? Con los dos esposos, hablando espiritualmente. Y dice Pablo que eso no se puede, o sí se puede. Dice, para que tú vivas con el segundo, debe morir ¿qué? El primero. Y Romano está diciendo, pero yo traté de vivir con los dos y no se pudo. Es más, al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de qué. Hermanos, está cayendo el sábado y Dios dice que los que sean sellados estarán casados con el segundo marido y habrán decidido matar al primer marido. Amén. Amén. Y la palabra de Dios ha sido tan clara esta tarde. Y no se puede. Dice que no se puede. Dice que para que Cristo viva, debe morir el primer marido para que el segundo viva. Amén. Para que el segundo viva. Por eso dice Pablo, bueno, se muere en el bautismo, Romanos capítulo 6, por el tiempo, ahí está, que se muere al viejo hombre en el bautismo, ¿correcto? Pero no solamente en el bautismo, esa es la justificación, ¿sí? Es cuando la obediencia de Cristo, la righteousness de Cristo, me perdona a mí, me justifica a mí. Y dice aquí, la santificación de Pablo fue el resultado de una batalla constante contra el yo. Hermano, cada día entonces nosotros decidiremos con quién nos vamos a casar. Si con Cristo o con los deseos de la carne. Cada día. Una batalla, es más, no dice aquí cada día, aquí dice constante contra el yo. Pero abajo sí dice, dijo él. ¿Qué dice aquí? Cada día ¿qué? Muero. Ya entendí por qué Pablo dice cada día muero. Porque él cada día vive con el segundo ¿qué? Marido. Su voluntad y sus deseos diariamente chocaban con el deber y la voluntad de Dios. En lugar de dejarse llevar por sus inclinaciones, ¿qué dice? Hacía la voluntad de Dios, sin importarle cuánto crucificara esto, su propia ¿qué? Naturaleza. Dios conduce a las personas paso a paso. La vida cristiana es una batalla y una marcha. En este conflicto no hay tregua. Nuestros esfuerzos han de ser constantes y perseverantes. Es por medio de un esfuerzo incesante que podremos mantenernos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. La integridad cristiana ha de procurarse con energías tesoneras y mantenerse con un propósito resuelto y ¿qué dice? Y obstinado. Hermanos, el reto que tenemos, hemos entendido por la gracia de Dios parte de lo que la Biblia y el Espíritu nos revela acerca de la justicia de Cristo. Amén. Del segundo marido. Pero el reto es
todos los días matar el primer marido, el viejo hombre. ¿Cómo? Sometiéndonos al segundo marido cada día, constante. Y eso se llama pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Esa es la batalla, hermanos. Esa es la batalla. Hermanos que se han bautizado este fin de semana, y todos los que ya hemos sido bautizados y los que se bautizarán por la fe en Cristo Jesús, recordemos que cuando salimos de las aguas bautismales es porque de allí decidimos casarnos con Cristo Jesús. Amén. Pero de nosotros depende si mantenemos ese matrimonio con Cristo Jesús. ¿Y cómo se mantiene? Muriendo cada día. Amén. En otras palabras, constantemente dependiendo, pidiendo ¿qué? ¿Cuál fue el tema de esta semana? Pidiendo la perfecta justicia de Cristo. Porque cuando Cristo dice allí, ¿cuál es la cita? Dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente ¿qué? Reproducido, revelado, reflejado ¿en quién? En nosotros. En otras palabras, cuando finalmente la esposa, que es la iglesia, tenga el carácter del segundo esposo y ya el segundo no vea nada del primer esposo, Cristo dirá, vámonos a casa. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y que la gracia de Cristo, su justicia, que es un don gratuito e inestimable, o de gran estima, más bien dicho, que nos haga pensar lo mucho que Él nos amó primero. Hermanos, pues está terminando el Santo Sábado, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos queremos orar para que Dios tenga misericordia de nosotros esta tarde? No tenemos las fuerzas para matar al primer esposo. Solo Cristo lo puede hacer. Muchos han quedado sin esperanza porque ellos han querido matar con sus propios esfuerzos al primero. Y dicen, no puedo. Pero no es así. El evangelio es, deja que Cristo mate a la carne. Amén. Deja que Cristo mate al primer esposo. Y algún día dice la escritura que el esposo Cristo Jesús vendrá por su iglesia. Amén. Pura. Amén. Ya purificada en el proceso de la purificación del santuario. Y se dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. Ya el segundo esposo ya quedará vencido, muerto. Ahora dirá, ya veo, yo el segundo esposo los veo en ustedes, dirá Cristo. Y hermanos, las puertas de la eternidad, las puertas de la promesa que se le hizo a Adán y a Abraham, se abrirán finalmente para nosotros. Y obtendremos una vez más lo que perdimos: la vida eterna en Cristo Jesús y la tierra nueva en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a consagrarnos a Dios. Vamos a, no sé si aquí mismo estamos terminando el sábado, porque está cayendo el sábado, no sé, o se va a ver. Pero me gustaría que cantáramos un himno. ¿Está bien? Ese himno que dice, vive tu vida, vívela en mí. ¿Cómo se llama ese himno? Es creo que el 21. Justificado por tu morir, algo así dice el himno. Cubre mi vida, Cristo Jesús. Así se llama. Es el 21. Gracias por corregirme, hermana. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu grande amor, veo en mi vida mucho pecado. Cúbrela, Cristo, quiero triunfar. Amén. Algo así dice. Si lo dije mal, bueno, vamos a ver lo que dice el himno. Y hermanos que han seguido la transmisión de diferentes partes del mundo, estudien la Biblia, el espíritu de profecía, y por la gracia de Cristo, juntémonos con el segundo marido.
Amén. Que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hermano cantor, ¿puede cantar? Himno 278. Vamos a cantarlo con el entendimiento. Amén. Hermanos, está acabando el sábado y con el sábado el Congreso. Pero como me dijo un hermano hace rato, mientras platicaba con un hermano aquí, hermano, hoy soy nuevo. Hoy me siento nuevo. Hoy creo que soy una nueva criatura. Porque toda mi vida había creído otra cosa. Habíamos empezado al revés. Pero mientras haya gracia, tenemos la oportunidad de agarrar el camino angosto. Sí, es angosto y la puerta es angosta, pero es el que nos lleva al cielo. Es la abnegación, es dejar que Él viva en nosotros, es dejar que Él obedezca en nosotros.
Gloria a Dios por este congreso. Gloria sea su nombre. Y esto quedará escrito en el libro de la vida. Y no se queden solo con lo que escucharon. Verifiquen para ver si es así. Estudienlo en la escritura. Repásenlo en el espíritu de profecía. Porque cada uno tiene que tener una fe propia para enfrentar las pruebas y para aferrarnos a Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Que lo que Él tenga que matar en nosotros, que lo mate. Amén. ¿Para qué? Para que vivamos con Él por la eternidad. Vamos a doblar nuestras rodillas, hermano. Eliezer quiere hacer la oración. Y vamos a hacer 2 oraciones. Hermano Gil, por favor, nos puede hacer. Vamos a orar. Amante Padre y Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de tu día santo, Señor, estamos concluyendo el Congreso y con ello también las horas de tu día santo, Señor. Amén. Estamos llegando a su final. Gracias, Señor, porque nos diste tu bendición, nos diste tu palabra. Y te agradecemos sobre todo porque nos diste a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dios eterno, te damos gracias porque esa sangre sigue vigente en el tema de la justificación. Amén. Porque en el cielo esa sangre asperejada es la sangre que hoy perdona nuestros pecados. Por eso, Padre, en esta hora estamos muy agradecidos porque muchos quizás no habíamos entendido el verdadero plan de redención. Pero, Señor, te damos gracias porque la luz sigue brillando en medio de tu pueblo. Que la honra y la gloria sea siempre para ti y para toda la divinidad en el cielo. Padre amoroso, te rogamos que si algo hicimos también, algo dijimos o algo hayamos hecho que haya ofendido tu bendito nombre, perdónanos, Padre. Amén. Padre amoroso, nos encomendamos en tus divinas manos. Muchos hemos de partirnos el día de hoy y otros nos quedaremos todavía a descansar. Queremos rogarte, Padre, que la compañía de tus santos ángeles pueda ser una realidad para cada uno de nosotros. Amén. Ya sea que viajemos o nos quedemos, que podamos sentir la compañía de esos poderosos ángeles. Amén. A donde quiera que estemos. Señor, quédate con nosotros. Ayúdanos a vivir la vida de santificación, la vida que refleje tu carácter santo y perfecto. Te pedimos humildemente en el poderoso y bendito nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más nos dirigimos hacia ti y te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que sigue trabajando, que tu Santo Espíritu la sigue usando como un arma poderosa para que sean discernidos nuestros pensamientos e intenciones. Y graba con el poder de tu Espíritu Santo este mensaje que se ha estado dando de justicia por la fe, que podamos entregarnos y rendirnos y ese espíritu correcto pueda crecer en nosotros, un espíritu que reconozca que nada somos sino Cristo, Él lo es todo. Cristo viviendo en nosotros es el único que puede quitar todo aquello que a ti te desagrada. Ayúdanos a morir día a día, que Cristo Jesús sea el que viva y ya no nosotros. Que al salir, Señor, de este congreso vayamos con la resolución de ser más fieles, de prepararnos cada día más y también compartir tu luz admirable a otros, a los hermanos en los diferentes sectores y áreas de tu obra. Tú los bendigas, los que llevan la salud también, darles tu Santo Espíritu, oh Dios, los que hacen campañas de evangelio para predicarlo, ayúdales, Señor, y que todos juntos podamos trabajar
por esta preciosa obra. Nos ponemos en tus manos, no somos nadie, no tenemos los mejores talentos, pero sabemos quién sí los da y quién sí los posee, y por eso nos entregamos en tus manos, reconociendo que todo proviene de ti, que nosotros solo instrumentos somos, y a través de tu iglesia se revelará al mundo tu gran poder, dando un testimonio de que el Dios al que servimos es un Dios poderoso, que transforma, que regenera y que nos introducirá a la eternidad. Todo esto lo agradecemos, Señor, solo por los méritos de aquel que un día decidió entregarse en favor nuestro y que intercede ante ti en los atrios del cielo. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento, porque seguramente hay algunas palabras que se tienen que hacer. Voy a